Hola, queridos hermanos de la iglesia en San Simón. Es un gusto para mí compartir algo hoy de lo que Dios me ha estado mostrando en su palabra. Y en los últimos meses, ya llevo un rato acá en la iglesia de Coajimalpa predicando del libro de Hebreos. Y me gustaría compartir con ustedes algo de lo que eh, creo que es de ánimo para la iglesia y creo que es de consuelo, de esperanza para todos los que hemos creído en Cristo Jesús, que está en Hebreos capítulo 6. Y si me acompañan, si tienen sus Biblias, pueden leer conmigo. Especialmente vamos a empezar desde el versículo 11 para que veamos el propósito del autor aquí, en donde dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, uno de los propósitos de esta carta es el mostrar la importancia de la perseverancia, de mantenerse fiel hasta el fin. Y justo ha hecho una serie de advertencias en el capítulo 6 con respecto a la apostasía. Pero él dice: yo sé que ustedes pertenecen a cosas mejores en el versículo 9, cosas que pertenecen a la salvación. Es decir, ustedes sí tienen un fundamento que les puede dar verdadera esperanza y verdadera seguridad acerca de la fe que tienen en Cristo Jesús. Y cuál es uno de los propósitos es de que tengamos esperanza, de que tengamos una esperanza sólida. Uno de los propósitos es que no seamos flojos, que no nos hagamos perezosos, como dice el versículo 12, que perseveremos. Les dijo en el versículo 11 del capítulo 5 acerca de esto. Se había estado hablando acerca de el sacerdocio de Cristo y cómo es que él es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Está metiéndose en unas cosas muy profundas el autor de Hebreos, pero les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos, os habéis hecho tardos para oír. Es como lo dice. Y a lo que se refiere, la misma palabra que aparece aquí en el capítulo 6, versículo 12, perezosos. Os habéis hecho perezosos para oír. Esa es la exhortación que les hace. No se dejen nada más llevar por la corriente. No empiecen a vivir una vida de un cristianismo de inercia, de tradición nada más, sino vivan un cristianismo que se esfuerza, que lucha por perseverar, que tiene un fundamento y una esperanza clara. Y ese es el propósito de esta carta, es darnos ese tipo de esperanza. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, nos va a llevar hacia atrás al Antiguo Testamento y nos va a mostrar en el Antiguo Testamento cómo es que todo lo que Dios había estado haciendo en el Antiguo Testamento estaba diseñado justamente para darnos esperanza, para apuntar hacia Cristo. Todo lo que Dios estaba haciendo en Israel y a través de la ley estaba apuntando hacia Cristo y cómo se iba a cumplir en Jesús y en su obra y en su vida, y cómo eso es nuestra única y verdadera esperanza para el día de hoy. Vivimos en una era, en un tiempo, y esto ha sido cierto en toda la historia de la humanidad, pero hoy lo podemos ver nosotros de una manera muy clara en todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, con esta pandemia que hemos vivido, en donde la economía del país está viéndose afectada profundamente, el trabajo de muchas personas,
nuestra salud se ve en un riesgo constante. Todo eso nos quita esperanza para el futuro, nos hace pensar en que realmente nos hace ver que somos frágiles y débiles y entonces, ¿qué hay del día de mañana? ¿Puedo saber con seguridad algo acerca del día de mañana? ¿Puedo tener esperanza para el día de mañana? Bueno, sí, de acuerdo al autor de Hebreos, sí podemos tener esperanza porque vemos hacia atrás todo lo que Dios ha hecho en la historia y cómo es que hizo promesas y cómo es que estableció leyes y cómo puso el tabernáculo y cómo puso el sacerdocio y todo eso realmente estaba ahí para darnos esperanza a nosotros hoy. Vean lo que dice el versículo 13 de Hebreos 6. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es una referencia a Génesis 12. Y más adelante, o sea, ahí es donde empezó la promesa, y más adelante a Génesis 22, que es cuando iba a sacrificar a Isaac, Abraham, y el ángel del Señor lo detiene. Y entonces Dios le dice: por cuanto has hecho esto, entonces te bendeciré grandemente, te multiplicaré. Versículo 15, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay muchas cosas que podemos decir acerca de lo que acabo de leer, pero quiero darles un resumen. Dios, hablando con Abraham, quería darle el grado más alto de seguridad posible. Entonces no nada más le dice algo a Abraham: voy a hacer esto, sino que se lo promete. Y no solamente se lo promete, sino que jura. Dios jura a Abraham. No nada más jura, sino jura por sí mismo. Nosotros, como seres humanos, juramos porque queremos que la gente nos crea lo que estamos diciendo. Por naturaleza, somos unos mentirosos, los humanos. Y entonces requerimos de un juramento normalmente. Hoy en día, un contrato, un papel firmado por nosotros, pero por lo regular el juramento sirve en ese sentido. Y aún hoy lo usamos porque escuchamos a la gente decir: te lo juro por mi mamá, porque obviamente entendemos en la cultura mexicana cuánto vale la mamá, y es el peor insulto que le puedes hacer a alguien, es insultar a su mamá. Entonces, cuando juramos para que nos crean, entonces también juramos por nuestra madre, o en muchos casos la gente jura por Dios, porque están apelando a algo más valioso, algo más profundo, algo más sublime, que básicamente están diciendo: si no cumplo, entonces que Dios mismo me castigue, ¿no? Si no cumplo, entonces estoy diciendo que mi mamá no vale nada. Eso es básicamente la idea de un juramento. Y Dios no necesita jurar, Él nunca miente, como dice este mismo pasaje en el versículo 18. Es imposible que Dios mienta. Él no necesita jurar porque cuando Él habla, dice la verdad. Sin embargo, por causa de nuestra debilidad, por amor a nosotros, Él se va a el más alto grado de seguridad posible
de que algo sea cierto y jura por su propio nombre, porque no hay nada mayor que Dios. Entonces no puede jurar como nosotros podemos jurar, o por mi mamá, o por Dios, porque sabemos que estas cosas son más grandes que nosotros y son más valiosas que nosotros. Pero Dios no tiene nada más valioso a que apelar, entonces jura por sí mismo. Pero lo que quiero que piensen, esto es súper interesante en el pasaje, es que Dios juró por sí mismo a Abraham con nosotros en mente. Es decir, Él estaba pensando en ti y en mí cuando juró a Abraham. Abraham era el receptor de la promesa y del juramento, pero nosotros éramos el objeto. Dice eso en el versículo 17. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Nosotros somos los herederos de la promesa. Él quería mostrarnos a nosotros que lo que Él quiere hacer no cambia. ¿Y qué quería hacer? Quería darnos un sacerdote que fuera sacerdote para siempre. Eso es lo que Él quería hacer. Entonces nosotros heredamos las promesas hechas a Abraham. Él le hace un juramento a Abraham y ese juramento tiene que ver con los receptores de la promesa, los herederos de la fe. La fe de Abraham era una fe que es por la cual él fue justificado, y eso era una antesala, un anticipo de cómo nosotros seríamos salvos también. Y cuando Dios hizo la promesa a Abraham, lo que él tenía en mente era a su hijo Jesucristo, y la manera en que esas promesas se harían una realidad sería a través del sacerdocio de Jesús. Entonces, él iba a preparar como descendientes de Abraham una nación, 12 tribus, y una de esas tribus es la tribu de Leví, de la cual vendría un linaje sacerdotal, y ese linaje sacerdotal realmente iba a ser limitado, iba a ser fallido en muchos sentidos, pero estaba apuntando hacia otra realidad más profunda, que era Jesús y su sacerdocio. ¿Cómo podía garantizar Dios, garantizarnos a nosotros que este sacerdocio iba a ser efectivo, iba a ser eterno, iba a ser perfecto para nosotros? Jurando por su propio nombre. Yo haré esto. Y entonces, unos 1000 años más tarde, inspira a David en el Salmo 110 a decir que habría un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Alguien de la tribu de David, de la tribu de Judá, que normalmente no se mezclaban reyes y sacerdotes en su función, o eras rey o eras sacerdote, pero de acuerdo a esta promesa, de acuerdo a este personaje Melquisedec, Dios le prometió a Abraham que alguien más, y después más adelante a David, que alguien más vendría. Alguien más vendría que cumpliría estas dos funciones, sacerdote y rey. Y no nada más eso, sino que sería sacerdote y rey para siempre. ¿Por qué? ¿Para qué quiere asegurarnos Dios esto? Para que tengamos un fortísimo consuelo, o sea, el consuelo y la esperanza más profunda que pueda existir. Así que termina con una analogía aquí. ¿Qué es lo que nos da esperanza hoy? ¿Qué es lo que nos da la seguridad hoy a nosotros? De que hay algo más adelante y más profundo que nos va a sostener como cristianos. A través de la fe en Cristo Jesús tenemos una seguridad inmovible, inmutable, porque Dios ha jurado por su propio nombre que así será. Su Hijo Jesucristo cumpliría todas las funciones
de las sombras del Antiguo Testamento, como va a venir más adelante en el capítulo 8. Todas esas cosas que eran sombras se cumplen en Jesús. Nosotros podemos ver hacia atrás, ver cómo Dios cumplió esas cosas y ahora ver hacia adelante y saber con toda seguridad que si Dios cumplió esas promesas a través de Jesús, Él cumplirá todo lo que nos ha dicho hoy que será nuestro para el futuro. ¿Qué nos ha prometido? Nos ha prometido esperanza. Está puesta delante de nosotros, lo que dice el versículo 18. Tenemos una esperanza puesta delante de nosotros, o sea, podemos ver hacia adelante y tener seguridad hoy, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Entonces aquí usa una figura que viene de el mar y de la náutica, ¿no? Que es, ¿para qué sirve un ancla? Un ancla sirve para que no nos movamos cuando hay una tormenta, cuando el mar está empujando el barco y las olas están empujando y el viento está empujando, que no nos lleve nada más, que podamos ser sostenidos firmemente. Ese es el propósito de un ancla. Entonces la analogía aquí que usa el autor de Hebreos es a nosotros se nos ha dado un ancla y lo llama el ancla del alma. Me encanta esa expresión porque es tan increíble pensar que nuestra alma necesita un ancla, necesita una esperanza real para esta vida, para que las olas y las tormentas y las situaciones difíciles, las tribulaciones de esta vida no nos arrastren, no nos jalen, para que podamos de una manera clara y tangible ver hacia adelante y tener seguridad acerca de lo que nos espera. Dice, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Entonces, la idea es Jesús ya está en la presencia de Dios. O sea, el lugar santísimo estaba representado físicamente en el tabernáculo y en el templo detrás del velo, la presencia de Dios. Pero eso era una imagen, una representación de la presencia de Dios en el cielo, a la cual Jesús entró cuando Él se convirtió en nuestro sacerdote y en nuestro sacrificio. Entonces, Él ya ha entrado a la presencia de Dios. Y es como si Él fuera un ancla que está allá adentro. Él ya entró. Pasó el lugar santísimo, como el sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación para el pueblo de Israel, así Jesús ha entrado ya a la presencia de Dios y Él se ha convertido en un ancla. Entonces nosotros de este lado tenemos la cuerda de la cual nos podemos sujetar, viendo a Jesús del otro lado. Él ya entró y es tener la seguridad de que nosotros también entraremos a la presencia de Dios. Él es nuestra ancla y nosotros de este lado nos pueden azotar las olas, nos puede empujar el viento, nos puede venir cualquier clase de tribulación, pero nos podemos agarrar de un ancla que ya hizo la obra de entrar a donde nosotros esperamos entrar algún día. Y esta es la imagen que es súper interesante del pasaje. Dice, Jesús entró por nosotros como precursor. Y esa palabra precursor es la palabra prodromos en griego, que también, no lo vemos en español, pero si lo ven en griego, también es una palabra que expresa una situación del mar, también con los barcos, porque en los puertos del Imperio Romano, cuando un barco llegaba, entonces había bajado la marea y se formaban estos bancos de arena, y entonces un barco no podía pasar por ese banco de arena, no podía pasar el barco para llegar al puerto. Entonces enviaban estos otros barcos más pequeños, llamados precursores o prodromos, para justamente anclar a esos barcos, aunque no pudieran llegar al puerto todavía, esperar a que subiera la marea para que puedan pasar por arriba del banco de arena. Entonces esos barquitos les daban el ancla, los sujetaban, aseguraban
que sí efectivamente iban a llegar al puerto. Nada más tenían que esperar a que subiera la marea para que pudieran pasar por encima de, el banco de arena. Pero mientras, las olas, la marea, el viento no podía llevarse el barco otra vez para adentro. Y entonces estaban seguros, podían nada más esperar a que fuera el momento correcto y pudieran entrar al puerto de una manera segura y confiable. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él se convirtió en el precursor, en el prodromos, que nos manda esta ancla, nos sostiene mientras llegamos a donde Él también está. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes, que nuestro futuro está seguro, que nuestra esperanza está segura y no importa qué pase hoy, no importa que el mundo parezca estar sin esperanza, nosotros sí tenemos esperanza, porque nuestra esperanza no está en el dinero que tenemos, en nuestra posición económica, nuestra esperanza no está en nuestra salud, en que no nos ha dado coronavirus. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Jesús ya entró al lugar santísimo, la presencia misma de Dios en el cielo por nosotros, y se convirtió en nuestra ancla y nos dio el otro lado de la cuerda para sujetarnos a ella y que pudiéramos saber que nosotros también estaremos en el mismo lugar cuando termine nuestra misión aquí en la tierra. Todo lo que estamos viviendo es temporal. Pero esto que nos narra el autor de Hebreos, esto es la verdadera seguridad, la verdadera profundidad de la fe cristiana. Dios mismo juró por su propio nombre sin tener que hacerlo. Nada más para que tú y yo pudiéramos tener seguridad, esperanza, certeza, confianza en que nuestras vidas están en manos de un sumo sacerdote que ya entró al lugar santísimo, ya hizo la obra y nosotros solamente tenemos que agarrarnos de Él y esperar en Él para ver nuestro futuro cumplido de una manera perfecta cuando lleguemos a la presencia de Cristo, la presencia de Dios. Y espero que estas palabras sean palabras de ánimo, porque por eso fueron escritas. Por eso las inspiró Dios, para darnos esperanza. Y yo me he llenado de esperanza al leerlas y espero que ustedes también. Tenemos el ancla de una promesa, tenemos el ancla de un juramento y tenemos el ancla de la obra de Jesús. Y podemos juntos decir con el apóstol Pablo, como dice Filipenses 3:12, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Proseguimos a la meta. Y Dios nos consuela, nos da su esperanza y nos muestra que lo mejor está aún por venir.